10 millones de latas de aluminio se desechan cada minuto en todo el planeta, acumulándose en una masa de residuos con el volumen suficiente para sepultar por completo una metrópolis del tamaño de Los Ángeles bajo una capa de metal inútil. ¿Por qué el reciclaje de este material se considera un ciclo infinito de regeneración sin pérdida de propiedades mecánicas? A primera vista, una lata vacía carece de valor, pero en realidad es el punto de partida de una transformación tecnológica profunda en las plantas de procesamiento modernas. La respuesta reside en su estructura atómica, que permite fundir y reutilizar el metal una y otra vez sin degradar su calidad original. El proceso de renacimiento comienza con la clasificación automática y la trituración mecánica de los envases. Más adelante se complica, ya que el material debe ser liberado de cualquier impureza mediante sistemas de limpieza antes de alcanzar las cámaras de fundición. Se puede notar cómo los fragmentos de metal se transforman en líquido al ser sometidos a temperaturas de cientos de grados Celsius, pasando por fases de refinamiento sucesivas hasta convertirse en productos terminados completamente nuevos. Pero esto es solo el comienzo. 70 millones de toneladas de aluminio se producen anualmente a nivel global para satisfacer la demanda de sectores industriales estratégicos. La cifra refleja la presencia constante de este elemento en la vida contemporánea, integrándose en la fabricación de marcos de ventanas, componentes de automoción, estructuras aeroespaciales y envases de bebidas. El volumen de aluminio descartado aumenta de forma proporcional a su uso masivo, lo que eleva la importancia de las plantas de recuperación. En esta etapa no termina la cadena, pues la escala del desafío ambiental requiere una infraestructura de reciclaje capaz de gestionar flujos constantes de material. 35% del aluminio utilizado en el mundo cada año proviene directamente de procesos de reciclaje y no de la extracción primaria. La eficiencia energética de esta práctica es radicalmente superior a la obtención de metal nuevo a partir del mineral de bauxita. Se ve cómo las plantas operan consumiendo apenas el 5% de la energía que requeriría la producción inicial, lo que se traduce en un ahorro masivo de recursos y una reducción drástica de las emisiones de dióxido de carbono. El proceso solo está cobrando fuerza en la economía global. Solo parece evidente que el metal viejo es un desperdicio, pero en realidad el 75% de todo el aluminio fabricado a lo largo de la historia humana continúa en uso en la actualidad. Esta estadística subraya la durabilidad extrema y la capacidad de recirculación del material dentro de la industria. Los sistemas de refinamiento eliminan los residuos y contaminantes mientras el metal se posa en una capa uniforme durante el colado. Todo se vuelve más complejo cuando se analizan los estándares de pureza que debe cumplir cada lote para ser reinsertado en la producción de piezas de alta precisión. El equipo separa gradualmente las impurezas que flotan en los hornos de fundición para garantizar que el producto final mantenga su integridad técnica. La cámara se desliza a lo largo de las líneas de producción, donde el aluminio reciclado recupera su brillo y resistencia originales. Al final de la cadena, el metal refinado fluye hacia los moldes, donde adquirirá una nueva forma funcional. El material abandona la planta de procesamiento, pasando a una fase tranquila dentro del ciclo industrial permanente. Decenas de millones de toneladas de aluminio se recolectan anualmente en los Estados Unidos a través de una red que abarca desde estaciones de retorno de latas hasta complejos sistemas de clasificación industrial. ¿Para qué establecer un sistema de recolección de una escala tan masiva y diversa? A primera vista, la acumulación de desechos parece una tarea logística simple, pero en realidad, este paso inicial determina la eficiencia operativa de todas las fases posteriores de la cadena de reciclaje. Sin una recolección constante y a gran escala, la industria carecería del flujo continuo necesario para mantener activas las plantas de procesamiento. El valor económico intrínseco del aluminio es lo que realmente lo distingue de otros materiales en el mercado de residuos. Se puede notar cómo una sola lata de aluminio desechada
posee un valor comercial varias veces superior al de una botella de plástico, lo que genera un incentivo financiero directo para que individuos y empresas reintegren el metal al ciclo productivo. Pero esto es solo el comienzo. Gracias a esta rentabilidad, el país se posiciona como el líder global en tasas de recuperación, asegurando un suministro doméstico estable de materia prima reciclada para sus industrias base. Camiones cargados con envases de bebidas y restos metálicos de fábricas llegan sin interrupción a los patios de acopio, donde el metal brilla bajo la luz del sol. El proceso solo está cobrando fuerza. En esta etapa, la recolección funciona como el umbral crítico para la transformación del aluminio, marcando el punto exacto donde el desecho deja de ser basura para convertirse nuevamente en un recurso industrial listo para ser reinsertado en el mundo moderno bajo una configuración física totalmente nueva. Desde centros de distribución repartidos por toda la nación, largas filas de vehículos de carga pesada ingresan de manera constante en las zonas de descarga de los patios de almacenamiento. Cada camión se detiene en básculas industriales para que su peso sea registrado con precisión antes de que los sistemas hidráulicos eleven y desvíen los contenedores. Se ve cómo la carga se desliza sobre los sistemas de transporte, liberando toneladas de material que se dirigen hacia las áreas de acopio designadas. Más adelante se complica. Montañas de metal que alcanzan varios metros de altura se forman en el recinto, asemejándose a colinas plateadas compuestas por una mezcla de latas de consumo minorista y recortes de aluminio industrial. Técnicos especializados realizan inspecciones rápidas en el lugar, detectando y rechazando cargamentos que presenten niveles excesivos de contaminación o sustancias peligrosas que comprometan la seguridad. La instalación opera a un ritmo incesante, procesando miles de toneladas cada jornada. Todo se vuelve más complejo. El flujo constante de chatarra se desplaza ahora por cintas transportadoras de gran longitud que se mueven de forma ininterrumpida a través de la planta. Sensores ópticos, que actúan como sistemas de visión digital de alta velocidad, escanean miles de fragmentos por segundo para identificar el aluminio por su reflectividad y coloración únicas. Transición al siguiente nivel. Inmediatamente después del escaneo, potentes electroimanes retiran los metales ferrosos, mientras que ráfagas de aire comprimido, sincronizadas con precisión de milisegundos, impulsan el aluminio para separarlo del plástico y el papel. Capas de material se procesan secuencialmente, permitiendo que lo que inicialmente era una mezcla caótica de residuos se transforme gradualmente en un flujo limpio y estandarizado. El equipo separa gradualmente los contaminantes ligeros, mientras las piezas de aluminio se acumulan en pilas organizadas que muestran un brillo metálico uniforme. El metal se posa en capas consistentes, habiendo superado el filtro de los sensores y los imanes. Y esto no es el límite. A partir de este punto, el flujo de aluminio presenta una consistencia química regulada y está preparado para las intervenciones térmicas y mecánicas que siguen. El material abandona el área de clasificación, pasando a una fase de procesamiento más profunda, donde su pureza será la clave para la fundición. El camino del metal reciclado continúa hacia su consolidación final en la línea de producción. Cientos de kilogramos de chatarra de aluminio, una vez que han sido separados por completo de otros materiales, se dirigen sin interrupción hacia una unidad de trituración de dimensiones colosales. ¿Para qué someter estos elementos metálicos a una fragmentación tan agresiva antes de la fundición? A primera vista, los objetos podrían introducirse enteros en el horno, pero en realidad, la reducción de tamaño es indispensable para maximizar la superficie de contacto y garantizar una transferencia de calor uniforme durante el proceso térmico. Las cintas transportadoras dejan caer de forma constante latas de bebidas, envases de alimentos y restos industriales entre pares de rodillos de acero que giran en sentidos opuestos. Estos rodillos están equipados con dientes afilados y endurecidos que aplican una fuerza de aplastamiento extrema. El metal se quiebra de manera instantánea bajo la presión mecánica, generando impactos metálicos agudos
que resuenan por todo el suelo de la fábrica. Se ve cómo, en apenas unas pocas rotaciones, cientos de kilogramos de aluminio son absorbidos y descompuestos en trozos de tamaño reducido. Pero esto es solo el comienzo. El sistema opera con una precisión notable, casi como si estuviera preprogramado de forma milimétrica, mientras cuchillas giratorias y pesados martillos de trituración trabajan en conjunto con los rodillos para procesar incluso los componentes de aluminio más gruesos y rígidos. Bajo el resplandor crudo de las luces industriales de la planta, flujos de fragmentos plateados circulan sin detenerse, volcándose sobre la cinta transportadora inferior con el aspecto de una cascada brillante. Se puede notar cómo un sistema de cribado vibratorio regula posteriormente el tamaño de salida del material. Esta maquinaria asegura que cada pieza de aluminio triturado alcance una dimensión estrictamente uniforme antes de avanzar. La trituración permite que el material sea manejable para la siguiente fase logística. Fragmentos de aluminio triturado son alimentados directamente al interior de hornos industriales de gran escala, que constituyen el núcleo operativo de todo el proceso de reciclaje. Dependiendo de la tipología específica de la chatarra y de la aplicación final que se pretenda dar al metal, la instalación puede utilizar hornos de reverbero, hornos rotatorios o sistemas de arco eléctrico. Cada una de estas unidades funciona como un sistema sellado y diseñado con ingeniería de alta precisión para regular tres factores críticos de forma simultánea. El equipo controla gradualmente la temperatura, el flujo de aire y la velocidad de mezcla del material cargado. Más adelante se complica. Las temperaturas internas se mantienen de manera consistente entre los 660 y los 750 grados centígrados. Este rango térmico es lo suficientemente elevado para licuar el aluminio, pero evita la pérdida por evaporación de valiosos elementos de aleación presentes en el metal. El aluminio se introduce a través de una escotilla superior o mediante una rampa de inclinación controlada, manteniéndose después en movimiento constante gracias a agitadores mecánicos o mediante la inyección controlada de aire. Se ve cómo el metal se posa en una capa líquida mientras la mezcla se homogeneiza bajo el calor intenso. Algunos hornos incorporan tecnología avanzada de recuperación de calor para optimizar la eficiencia energética del complejo, mientras que sistemas de filtración de múltiples etapas limpian los gases de escape. Estos filtros capturan el polvo de óxido de aluminio y neutralizan las emisiones químicas nocivas antes de que abandonen la planta. A lo largo de toda la fundición, sensores térmicos y analizadores químicos funcionan sin interrupción, actuando como el sistema sensorial del horno para asegurar que cada lote de metal fundido cumpla con los estándares técnicos más estrictos. El proceso solo está cobrando fuerza. Esta etapa representa el punto crítico de la producción, donde convergen la presión, el calor extremo, las reacciones químicas y el control mecánico absoluto. Un solo error en la dosificación o en la atmósfera del horno puede arruinar una colada completa de metal. El resultado de este equilibrio es un flujo continuo de aluminio fundido limpio, que queda listo para la siguiente fase de su transformación industrial. El metal se mueve con una viscosidad similar al agua pesada dentro de los canales de colada. Incluso cuando el aluminio se ha derretido por completo, todavía conserva en su interior innumerables contaminantes ocultos que resultan invisibles para el ojo humano. Óxidos, polvo de horno, restos de recubrimientos de pintura e incluso trazas de aceites o grasas de su uso anterior permanecen suspendidos dentro del metal líquido. Para eliminar estos elementos no deseados, la instalación lleva a cabo una etapa de refinado directamente en el interior del horno de fundición. Todo se vuelve más complejo. La técnica más extendida es el desescoriado mediante fundentes, donde se añade a la mezcla fundida un compuesto químico especialmente formulado. Al reaccionar, el fundente se une con las impurezas y crea una capa de escoria ligera que flota hacia la superficie del baño metálico. Esta capa se retira posteriormente de forma mecánica o manual
dejando atrás un metal mucho más puro y refinado. Se puede notar cómo el operario o el manipulador retira la escoria como una espuma grisácea de la parte superior. En configuraciones industriales más avanzadas, se inyectan gases inertes como el argón o el cloro a baja presión en el fondo del recipiente. Diminutas burbujas pasan a través del aluminio fundido, capturando el exceso de oxígeno e hidrógeno para elevarlos hacia la superficie y permitir su eliminación definitiva. El control de la temperatura continúa de forma incesante, asegurando que el aluminio fundido alcance los niveles de pureza precisos requeridos para las fases de moldeo posteriores. El material abandona el horno, pasando a una fase tranquila de procesamiento final. 150 milímetros por segundo es la velocidad aproximada con la que el flujo metálico se desplaza hacia su destino final en esta etapa. Una vez que el aluminio fundido alcanza el grado exacto de pureza requerido por los estándares técnicos, el material se canaliza directamente hacia el área de colado. ¿Por qué es este momento el más determinante de toda la cadena de producción? A simple vista, el metal solo cambia de recipiente, pero en realidad, esta transición marca el paso crítico del estado líquido al sólido, transformando una masa informe en unidades estructuradas que pueden ser medidas, manipuladas y transportadas con precisión. El proceso de vertido se realiza en moldes fabricados de acero, grafito u otros materiales especializados con alta resistencia térmica. El equipo utiliza configuraciones específicas según el producto final, empleando moldes verticales para lingotes, sistemas horizontales para planchones gruesos o mecanismos de colada continua que aplican solidificación forzada mediante agua refrigerada. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo la velocidad de vertido, la temperatura del molde y la intensidad del enfriamiento se sincronizan en un equilibrio milimétrico. Si el metal fluye a una velocidad excesiva, se generan bolsas de gas o grietas superficiales que comprometen la integridad de la pieza. Por el contrario, si el molde se encuentra a una temperatura demasiado baja, la solidificación ocurre de forma desigual, provocando defectos estructurales internos. Más adelante se complica, ya que cada variable física debe mantenerse en balance total, de forma similar a guiar una corriente constante a través de un canal estrecho. Cualquier desviación mínima en estos parámetros físicos tiene la capacidad de distorsionar la geometría completa de la pieza terminada. En las plantas industriales modernas, el colado es un proceso totalmente automatizado, aunque en ciertas operaciones de carácter semimanual, los operarios experimentados regulan el flujo por sí mismos. Esta tarea exige una precisión de fracciones de segundo para evitar desperdicios de material. Todo se vuelve más complejo cuando el metal comienza a perder su incandescencia. A primera vista, el desmolde parece una acción mecánica simple, pero en realidad requiere una coordinación técnica absoluta. Una vez que el aluminio se ha solidificado completamente dentro de la cavidad del molde, un mecanismo hidráulico ejerce una presión ascendente controlada. Se ve cómo la fuerza de la hidráulica libera el metal sólido de las paredes de acero sin dañar su superficie. Abrazaderas mecánicas aseguran entonces el lingote pesado, que a menudo alcanza un peso de varias decenas de kilogramos, elevándolo fuera del canal de fundición. El equipo traslada gradualmente la pieza hacia una cinta transportadora de acero dispuesta en paralelo. El sonido del metal deslizándose y el roce seco de las superficies reverberan por toda la nave de la fundición, mientras la cara exterior de cada lingote emite todavía un leve resplandor rojizo debido al calor residual. Los lingotes se liberan uno tras otro, en perfecta sincronización con los ciclos de la maquinaria, quedando organizados con exactitud sobre la banda en movimiento. El proceso solo está cobrando fuerza en su etapa de verificación. Sensores electrónicos escanean de forma inmediata cada unidad producida, verificando su contorno y dimensiones exactas para confirmar que no ocurrió ninguna deformación durante la extracción. Desde la zona de colado, las filas de lingotes de aluminio sólido prosiguen su avance constante, alineadas como bloques metálicos uniformes.
Esta secuencia técnica señala la finalización de un ciclo completo de producción. El material abandona el área de fundición pasando a una fase tranquila, 8 a 10 pulgadas. Esa es la profundidad que presentan los lingotes de aluminio sólido al salir de sus moldes. ¿Por qué se introducen de inmediato en hornos de precalentamiento antes de intentar cualquier deformación física? A primera vista, el metal parece listo para el trabajo mecánico, pero en realidad, la estructura interna requiere un estado de ablandamiento térmico específico para permitir el flujo del material sin fracturas. Los hornos elevan la temperatura de los bloques de manera uniforme hasta alcanzar el punto óptimo para el proceso de laminación. Pero esto es solo el comienzo. Sistemas de transporte automatizados desplazan los lingotes calientes hacia una serie de rodillos de acero que giran en direcciones opuestas. Se puede notar cómo el equipo aplica una presión inmensa sobre el bloque de aluminio, forzándolo a comprimirse y estirarse simultáneamente mientras avanza por la línea de producción. La operación se ejecuta de forma cíclica a través de múltiples soportes de laminación dispuestos en secuencia. En esta etapa no termina, ya que el espacio entre cada par de rodillos se reduce de manera milimétrica y constante. Se ve como el lingote, que inicialmente poseía un grosor superior a las 10 pulgadas, se transforma paulatinamente en una lámina de metal delgada y de dimensiones uniformes. El metal se posa en los transportadores, mientras un sistema de enfriamiento por nebulización de agua fina actúa sobre la superficie caliente. El equipo distribuye la humedad gradualmente para estabilizar la temperatura del material durante todo el recorrido. Más adelante se complica, pues este enfriamiento controlado es lo que previene la aparición de grietas superficiales o deformaciones estructurales derivadas del calor excesivo acumulado por la fricción y la presión. ¿Por qué se busca una precisión de pocas centésimas de pulgada en la etapa final de este proceso? La respuesta reside en los estándares industriales que exigen una homogeneidad total para las fases posteriores de fabricación. El proceso solo está cobrando fuerza cuando la lámina alcanza su espesor especificado, convirtiéndose en una tira metálica continua que se desplaza hacia los mecanismos de bobinado. Las aspas de los enrolladores giran incesantemente para formar bobinas de gran tamaño, compactas y estandarizadas. Todo se vuelve más complejo cuando estos productos semi-elaborados quedan listos para ser derivados hacia el laminado en frío, el corte de precisión o el estampado. Las bobinas se deslizan a través de la planta, manteniendo las propiedades mecánicas adquiridas durante la deformación térmica controlada. Se puede notar cómo el brillo del metal se estabiliza mientras la temperatura desciende bajo la vigilancia de sensores térmicos industriales. Este flujo de material garantiza que cada rollo de aluminio cumpla con los requisitos de flexibilidad y resistencia necesarios para el mercado. El material abandona la zona de laminación caliente, pasando a una fase tranquila de almacenamiento temporal. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento sin interrupciones en la cadena logística. La lámina de aluminio, ahora reducida a una fracción mínima de su volumen original, conserva la integridad estructural necesaria para su uso final. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en las etapas de acabado. El metal está listo para el colado o la conformación definitiva en piezas industriales. El material se marcha más allá por la cadena de producción. Cientos de millones de envases de aluminio se consumen diariamente en todo el planeta tras abandonar las líneas de producción automatizadas. ¿Por qué este objeto tan cotidiano posee una relevancia técnica tan alta en la industria de los materiales? A primera vista, la lata parece un simple contenedor desechable que termina su función al ser vaciado. Sin embargo, su estructura química le permite una capacidad de renovación casi infinita que solo se activa mediante un proceso de clasificación preciso. Se puede notar cómo estos recipientes se distribuyen de forma masiva en estanterías de supermercados y grandes superficies comerciales. El equipo de logística los posiciona en cafeterías bajo capas de hielo o en mesas familiares.
integrándolos en las rutinas modernas de consumo rápido. Pero esto es solo el comienzo. La verdadera transformación técnica ocurre en el instante exacto en que el envase queda vacío de contenido. En esta etapa no termina la vida útil del metal, sino que se alcanza un punto de bifurcación logística crítica para la sostenibilidad. El material puede ser descartado como residuo sólido común o ser depositado en contenedores de reciclaje específicos. Más adelante, se complica la cadena si el consumidor elige la opción incorrecta. En aquellas regiones que implementan sistemas de depósito y retorno, más del 80% de las latas se recolectan con éxito. El proceso solo está cobrando fuerza cuando el aluminio entra en el ciclo de recuperación industrial. Se ve cómo el metal es transportado a plantas donde, en un periodo de apenas unas pocas semanas, se convierte nuevamente en productos terminados. Por el contrario, los envases que se mezclan con la basura doméstica general se transforman en una carga ambiental persistente. Todo se vuelve más complejo cuando se ignora que el aluminio es uno de los materiales más sostenibles fabricados por el hombre. Cada vez que una mano suelta el envase en el depósito correcto, se ejecuta una acción física que mantiene el ciclo verde en movimiento. La cámara se desliza a lo largo de las cintas de clasificación donde los sensores detectan la pureza del metal. No es un simple movimiento mecánico, sino el activador de una cadena de suministro circular. Transición al siguiente nivel. El aluminio continúa así su trayectoria técnica de reutilización constante en lugar de terminar sepultado en vertederos de desechos. El equipo de procesamiento tritura y funde estas piezas para reintegrarlas al mercado sin pérdida de propiedades mecánicas. El material abandona esta fase del ciclo, pasando a una fase tranquila de preparación para su nuevo uso. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en la siguiente rotación. El camino extraordinario del renacimiento del aluminio se define por un ciclo de bucle cerrado que no se detiene bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué este metal mantiene su valor intacto a pesar de haber sido desechado previamente? La respuesta reside en su estructura atómica, que permite que lo que antes se consideraba chatarra inútil se transforme repetidamente sin perder propiedades mecánicas. Se puede notar cómo el material regresa a la cotidianidad bajo una diversidad de formas funcionales, desde envases de bebidas y marcos de ventanas hasta componentes críticos para la industria aeroespacial. Pero esto es solo el comienzo. Este proceso circular es un logro técnico preciso que se manifiesta en la planta de tratamiento. Se ve cómo los sistemas de clasificación separan los metales mediante corrientes de Foucault, donde los potentes campos magnéticos expulsan el aluminio hacia cintas transportadoras específicas. Más adelante se complica. La eficiencia de esta cadena de transformación depende directamente de la fase inicial de segregación en el origen. A primera vista, la gestión de residuos parece una tarea logística menor, pero en realidad el destino del metal se decide en el momento de su clasificación manual o automatizada. La colocación del material en el contenedor de reciclaje correcto determina si el ciclo de vida continúa o se interrumpe de forma definitiva. El equipo de procesamiento recibe la carga compactada en pacas de gran densidad, listas para entrar en los hornos de fundición. Todo se vuelve más complejo. El flujo del material dentro de las fundidoras ocurre a temperaturas que alcanzan los 660 grados Celsius. Se puede observar cómo el metal fundido se vierte en moldes para crear lingotes, mientras la escoria se retira de la superficie de manera constante. Esta etapa garantiza que el aluminio recupere su pureza absoluta antes de ser laminado o extruido nuevamente. Transición al siguiente nivel. Cientos de miles de toneladas de este recurso se salvan anualmente mediante estas operaciones de recuperación sistemática. El metal se posa en moldes de enfriamiento donde recupera su solidez característica, preparándose para una nueva vida útil en la cadena de suministro global. El proceso solo está cobrando fuerza. Cada etapa de la fundición y el refinado
Asegura que la calidad del producto final sea idéntica a la del aluminio primario extraído de la bauxita. El material abandona la planta de procesamiento, pasando a una fase tranquila. La transformación posterior en nuevos objetos de consumo solo reforzará su durabilidad dentro del esquema industrial moderno. Así, el aluminio alcanza el estándar necesario, listo para la etapa posterior de su distribución y uso continuo.